Muy buenas noches, estimados estudiantes. Hemos concluido el análisis de la sucesión legal. Hemos podido ver diferentes regulaciones establecidas por nuestro ordenamiento jurídico que, que determinan cuál es el orden de los llamados a suceder, que además establecen las reglas que rigen esta forma de sucesión. Hemos visto que cada una de las formas de sucesión, sea de los descendientes, ascendientes, cónyuge, colaterales de las formas de la sucesión legal o finalmente la sucesión del Estado, tienen peculiaridades cada una de ellas, ¿no? En el caso de los descendientes hemos visto que opera la representación. Hemos visto que el principio de igualdad es muy importante en esta situación. En el caso de los ascendientes hemos visto que el pariente más cercano excluye al más lejano. El principio de exclusión que hemos analizado como una de las características de la sucesión legal. Además, hemos estudiado la sucesión del cónyuge y veíamos que hay ciertas circunstancias en las cuales el cónyuge no puede suceder, ¿verdad? Analizábamos que si se habría dado un matrimonio por conveniencia, por ejemplo, dentro del plazo establecido por nuestro Código Civil, el cónyuge no puede ser llamado a la sucesión. Veíamos también que en caso de separación, sin causa alguna, por más de un año, tampoco estaremos ante un cónyuge que pueda tener vocación, ¿verdad? Hemos analizado la sucesión de los colaterales. Hemos visto que en estas circunstancias también opera la representación. Y nos tocó revisar también en esta sucesión de colaterales que en caso de concurrir los hermanos, existirá representación en caso de que uno premuera o sea declarado indigno o sea incapaz, ¿no? Para suceder. Pero también veíamos que en el caso de los sobrinos, cuando solo existen sobrinos, los mismos ya no ingresan a la sucesión hereditaria por, por representación, sino que ingresan por cabeza, ¿no? Cada uno de ellos en igualdad de condiciones respecto a los demás. Hemos visto entonces que el legislador en determinadas circunstancias eh, establece la voluntad presunta del decujus. Para el legislador, las relaciones de familia, los vínculos de parentesco determinan, estimados estudiantes, determinan la sucesión, ¿no? Es decir, esa transmisión del patrimonio del decujus hacia el patrimonio, bueno, a los herederos. Sin embargo, otra de las fuentes de la sucesión la encontramos en la voluntad. La voluntad también puede determinar quiénes son los sucesores. Y esto se lo hace mediante el testamento. Comencemos entonces a analizar este instituto jurídico que tiene antecedentes desde el derecho romano y que hasta el día de hoy, inclusive en sus formas especiales, tiene vestigios de este ordenamiento jurídico tan magnífico que en su momento fue el derecho romano. En la sucesión testamentaria, la vocación sucesoria es determinada por la voluntad del causante, expresada en un acto especial de última voluntad. Ese acto de última voluntad, estimados estudiantes, es el testamento, que puede tener diferentes contenidos, tal cual nosotros vamos a estudiar. Es una transmisión patrimonial, entonces, esta sucesión testamentaria, que hace el testador sobre todo o parte de sus bienes, derechos o acciones en favor de los sucesores o legatarios nombrados expresamente por él.
Nosotros hemos visto, hemos visto un tema relacionado también al testamento cuando analizábamos la porción o la parte de libre disposición, recordarán ustedes, cuando analizábamos la legítima. Entonces veíamos que cuando existen vínculos de parentesco que impliquen la existencia de descendientes, ascendientes o cónyuge, variarán las porciones de libre disponibilidad que tenga el de cuyus, pero aún así el de cuyus también puede establecer mediante testamento de qué manera quiere que se realice esa repartición de su patrimonio sucesorio, ¿no? Entonces puede hacerlo a favor de sus sucesores, puede hacerlo también a favor de otros legatarios que él nombre expresamente. Encuentra este tipo de sucesión, la sucesión testamentaria, encuentra su fundamento esencial en la necesidad de garantizar al testador el completo dominio de los propios bienes, no solo durante la vida, sino después de la muerte, para satisfacer sentimientos de afectividad, gratitud o caridad. De lo manifestado, estimados estudiantes, podemos evidenciar que el testamento no hace más que confirmar también esa perpetuidad del derecho de propiedad a la que hacemos alusión cuando nosotros estudiamos en Derecho Civil 2 las características del derecho de propiedad. Recordemos que el derecho de propiedad se caracteriza por ser perpetuo. Entonces, si el derecho de propiedad es perpetuo, lo lógico es que nosotros también podamos disponer de los bienes de los que somos propietarios, incluso para disponer el destino de los mismos después de nuestra muerte. Tullier nos dirá que después de la religión, la facultad de testar es el más dulce consuelo del hombre que muere. Y es que al final el hombre que muere va a tener certeza de la forma en la que va a ser dispuesto o en la que va a ser dispuesto su patrimonio, ¿no? Por otro lado, tenemos a Tropolong, que nos dice que el testamento es un triunfo de la libertad en el derecho civil. Y esto no lo podemos desconocer, ¿no? El testamento, estimados estudiantes, es sumamente formal en sus requisitos. Y esto debido a que busca que la voluntad expresada en el mismo sea efectivamente la voluntad del de cuyus, del testador. Entonces se tiene que garantizar que las disposiciones contenidas en el testamento sean efectivamente fruto de la voluntad del de cuyos. Es por eso que existe tanta formalidad al momento de elaborarse los testamentos, de realizarse su apertura. Y bueno, eso lo vamos a ir estudiando poco a poco en lo que resta de nuestra materia. La base de la sucesión hereditaria se compone por el principio de propiedad privada, ¿no? Transmisible mortis causa inclusive, y el principio de autonomía de voluntad con la limitación de la legítima. Hablemos entonces del testamento. Hemos hecho referencia a este concepto en reiteradas ocasiones a lo largo de nuestra asignatura. Sin embargo, no existe un criterio uniforme sobre lo que sería el testamento. Para comprender lo que es el mismo, tenemos que hacer alusión a otros conceptos que nos ayuden a realizar un acercamiento de este concepto, de este término que es testamento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de testamento, nosotros también tenemos que mencionar al testador. El testador es la persona que va a elaborar el testamento o en su caso, la persona que hace el testamento, no necesariamente lo elabora, sino la que expresa su voluntad mediante el testamento, porque vamos a ver que no necesariamente es el testador quien realiza el testamento de puño o letra, todo depende del tipo de testamento que estemos tratando. En segundo lugar, otro concepto relacionado es el de legado. El legado es la disposición de los bienes que realiza el testador. Finalmente, tenemos al legatario.
El legatario, que va a ser el beneficiario de ese legado, de esa transmisión patrimonial que realiza el testador. La jurisprudencia, eh, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, establece lo siguiente. El testador es la persona que hace su testamento disponiendo sus bienes o una parte de ellos o haciendo declaraciones de trascendencia jurídica para que surta efectos y se cumpla después de su muerte. El testamento, por otro lado, es la declaración de voluntad, la declaración de última voluntad relativa a los bienes y otras cuestiones como el reconocimiento filial, desheredación, revelaciones o confesiones. Entonces, estimados estudiantes, el testamento no solo va a tener determinaciones patrimoniales, sino también extrapatrimoniales, como vamos a estudiar más adelante. Carlos Morales Guillén nos da una definición de lo que es el testamento que comprende varias de sus características. Es un acto jurídico unilateral, nos dicen, ¿no? Es un acto jurídico unilateral porque interviene una sola voluntad. Es solemne porque debe cumplir con formalidades. Es esencialmente revocable, cuyo objeto es dar a conocer la voluntad de su autor. El autor del testamento puede revocarlo posteriormente. Ese es un aspecto muy importante. Después de su muerte y dentro de los límites de la ley, esta voluntad va a tener los efectos, ¿no? Siempre y cuando estén enmarcados en los límites que la misma ley determina. Entonces son ciertas disposiciones que tienen una trascendencia patrimonial y económica también, además de las disposiciones extrapatrimoniales. La doctrina actual considera el testamento como un negocio jurídico, pues contiene los mismos requisitos. Está destinado a producir un determinado efecto jurídico y es reconocido por el derecho objetivo, cumpliendo con todos los requisitos y dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico. Entonces hay un parecido con el negocio jurídico cuando nosotros nos referimos al testamento, ¿no? Ya que el negocio jurídico permite que la voluntad de las personas llegue a producir efectos jurídicos y el negocio jurídico es reconocido por la ley, ¿no? Cuando ustedes estudiaban la materia de derecho civil contratos, habrán analizado seguramente el negocio jurídico con detenimiento. A ver, continuemos entonces hablando de este concepto y definición de lo que es el testamento, ¿no? En su concepto, la sucesión testamentaria tiene su origen en la voluntad libre del testador. Por esto, es aquella en virtud de la cual los bienes se transmiten conforme a la voluntad del causante, de acuerdo a los arreglos y disposiciones contenidas en el testamento como acto de última voluntad. La facultad de expresar la última voluntad se manifiesta en dos sentidos, ¿ya? Esa última voluntad tiene un carácter subjetivo en primer lugar, dirigido a la libertad de nombrar o instituir como sucesor o legatario a cualquier persona de su libre elección. Y hay otro elemento de carácter objetivo que conlleva la libertad de disposición sobre cualquier bien o derecho del testador. Entonces, cuando hablamos de esta última voluntad, hay dos sentidos, decimos, el subjetivo, que es esa facultad que tiene el testador, el sujeto, de designar a cualquier persona que él desee, a cualquier persona que su voluntad decida, digámoslo así. Y el de carácter objetivo se refiere a los bienes, derechos que se van a transmitir mediante el testamento. Es un acto jurídico de última voluntad, por el cual el testador dispone para cuando haya dejado de existir sobre una parte o sobre la totalidad de sus bienes patrimoniales, nombrando al mismo tiempo
uno o más sucesores o legatarios. La sucesión legal o ab intestato es siempre a título universal, mientras que la sucesión testamentaria puede sucederse a título particular o singular. Mediante el testamento, entonces, se van a realizar ciertas disposiciones llamadas legados a favor de los legatarios. Entonces, si tenemos que resumir todo lo manifestado, diríamos que el testamento es un medio o acto jurídico de carácter solemne, de última voluntad, revocable hasta el momento de su muerte. Hasta el momento de su muerte, el testador puede modificar cuantas veces vea necesario su testamento, ¿ya? No está reatado, no es similar al contrato, ¿no? En el contrato ustedes tienen conocimiento que las partes se encuentran obligadas al cumplimiento de la obligación, ¿verdad? El momento en que hay consentimiento entre las partes contratantes, esto tiene fuerza de ley y esto lo han estudiado en su momento. Sin embargo, el testamento puede modificarse por la voluntad del testador. Es unilateral, eminentemente personal, eso también. No existe la posibilidad de testamentos conjuntos. No existe la posibilidad de que alguien, bueno, el testamento no debería dar lugar a que voluntades ajenas se vean manifestadas en él. Eso es muy importante. Dispone mediante este acto de voluntad, una persona capaz, de manera autónoma, dispone de todos sus bienes o de una parte de sus bienes patrimoniales, sus derechos o sobre otras cuestiones, para que surtan efectos después de su muerte, con las limitaciones que la ley determine. Y esas limitaciones nosotros ya las conocemos también. Es decir, el límite del testamento también está en la legítima de los herederos forzosos. No puede excederse el testador y disponer de sus bienes generando lesión en la legítima de sus herederos. ¿Cuál es la función práctica del testamento? Esta función es la de servir como medio jurídico, por el cual el causante se encuentra en situación de disponer en todo o en parte de sus propios bienes para el tiempo en que habrá dejado de existir, ¿no? Yo creo que uno cuando piensa en que va a morir en algún momento, también tiene esa incertidumbre de lo que va a pasar con su patrimonio, ¿no? También de la situación en la que van a quedar las personas más allegadas, por lo cual en la práctica puede evitar estos aspectos mediante una última disposición de voluntad determinada mediante el testamento. Entonces el testador instituye una o más personas que van a ser beneficiarias con el acto de disposición patrimonial de última voluntad. El testamento se contrapone a la sucesión por voluntad de la ley. Permite que los bienes de herencia pasen a destinatarios elegidos y designados por el testador, adecuándose a sus intereses personales, morales, familiares, ideológicos, patrimoniales, ¿no? Entonces, es el testador el que hace valer sus intereses mediante el testamento. La palabra testamento tiene su origen etimológico en diferentes locuciones, digámoslo así, y no es claro el origen etimológico, por tanto, ¿no? Hay diferentes perspectivas sobre cuál sería el origen de la palabra testamento. La mayoría de autores refieren que proviene de la locución similar latina testamentum, que se refiere justamente a la última voluntad. Algunos autores romanos manifiestan también que proviene de
testatio mentis, que significa el testimonio de muerte o de la voluntad o testimonio de la mente del hombre. Estas dos locuciones tienen una relación con el testamento, ¿no? Porque hay una última voluntad y también hay un testimonio de muerte, es decir, se expresa lo que está en la mente del hombre, en la mente, en este caso, del testador. Otros nos dirán que viene del latín testibus mentio, que significa la mención de los testigos, esto a su participación en el acto. Nosotros vamos a ver que en los testamentos participan testigos, al menos en los testamentos solemnes, en los testamentos abiertos, en los testamentos cerrados, y en una gran, bueno, también en los testamentos especiales, vamos a ver. Ha habido entonces, bueno, estas son las perspectivas sobre el origen etimológico. En lo que respecta al origen doctrinal, han habido varias corrientes doctrinarias que han tratado de explicar la naturaleza jurídica del testamento. Al igual que las legislaciones, en todas las épocas, se ha manifestado, por ejemplo, que el testamento es manifestación de nuestro espíritu, justa decisión de nuestra voluntad. El que testa dicta una ley para su posteridad. Así lo han establecido algunos aforismos. En tiempos del auge del derecho romano, se habría dicho que es una manifestación legítima y acreditada de nuestro pensamiento, hecha con las solemnidades debidas, para que prevalezca después de su muerte. El derecho francés consideraba que el testamento es un documento por el cual el causante había dispuesto de la suerte de sus bienes. El Código Civil argentino nos dice que el testamento es un acto escrito celebrado con las solemnidades de la ley, por el cual una persona dispone de todo o de una parte de sus bienes para después de su muerte. Clemente de Diego nos dirá que es un acto unilateral, personalísimo, solemne, revocable, mortis causa, enderezado a disponer lo que queremos que se haga después de nuestra muerte, en los límites y condiciones determinadas por el propio derecho objetivo. Analicemos un poco de los antecedentes históricos. Según el jurista e investigador mexicano José Arce y Cervantes, ya habría existido un testamento del año 1805 a.C. y habría sido descubierto por William Matthew Flinders. Amadeo Sabaté Gutiérrez, en su obra de Principios de Derecho Sucesorio, nos dice que el testamento tendría origen en Atenas. El legislador ya en el año 591 a.C. habría hecho prevalecer la amistad, inclusive por encima del parentesco, ¿no? Después habría sido introducida en el derecho romano, que autoriza el derecho a testar en la famosa ley de las 12 tablas. El año 451 y 450 antes de Cristo, aunque otros autores cuestionan este aspecto, manifestando que aparece después de la ley de las 12 tablas. Sería una disposición de última voluntad de una persona por la cual se nombra al heredero. Sería un acto solemne y irrevocable. Puede contener la realización de otros aspectos sobre su patrimonio y es mortis causa. En el primitivo derecho civil existían diferentes tipos de testamentos. Ya nos referimos justamente al derecho romano, entre los cuales se encuentra el testamentum collatis comitis y el testamentum improcinctu. El testamentum collatis comitis se hacía en tiempos de paz y en calma. El pueblo tenía que aprobar la propuesta del nombramiento del heres, ¿no? Del heredero. Por otro lado, el testamentum improcinctu es propio de los soldados, otorgado de forma oral en el ejército en pie de guerra. Ya podemos ver entonces en este derecho
primitivo que el testamento tiene menos formalidades en situaciones extraordinarias. En una situación de guerra será mucho más difícil acudir ante todo, ante todo el pueblo que tenga que aprobar el testamento, ¿verdad? Entonces ya se distinguen ciertas situaciones en las cuales no se puede cumplir con todos los requisitos, por lo cual los mismos se van a atenuar, ¿no? Los requisitos, las formalidades van a ser mucho menos rígidas. Ya con posterioridad, esta figura del testamento va, va, va evolucionando y van apareciendo diferentes formas del mismo. Tenemos el testamento pera es et libram. Era necesario porque no siempre había guerra o se juntaban los comicios, es lo que decía, ¿no? No siempre estás en guerra, no siempre estás ante el pueblo. Entonces, en estos casos, solo se requería de la presencia de 5 ciudadanos romanos mayores de edad con solemnidades, para que ellos tomen conocimiento de la voluntad del testador. Entonces, como pueden ver, estimados estudiantes, las situaciones determinan que se puedan ir regulando diferentes formas de testamentos. El testamento nuncupativo era otra de las formas del testamento, y este era un testamento oral que requería como única formalidad la presencia de testigos, 7 testigos en este caso, ¿no? Que prestaban un juramento ante el magistrado. También tenemos el testamentum pretorium, que se realizaba justamente ante el pretor, ¿no? Y esto se realizaba de manera escrita. Para esto también era necesaria la presencia de 7 testigos y los sellos de los mismos. Tenemos además el testamentum tripertitum. En un punto se va a abolir esa intervención del pretor y se requiere que sea otorgado por escrito, que tenga la firma del testador y además de los 7 testigos, y finalmente la reserva del contenido, ¿no? Este antecedente, puede considerarse también un antecedente del testamento cerrado, ¿no? Finalmente, encontramos el testamento militar, que ya no va a tener formalidades en campaña o expedición militar, ¿no? En tiempos de guerra, reitero, no será viable cumplir con todos esos requisitos, ¿no? Ya durante el tiempo del derecho justinianeo, podemos encontrar 2 tipos de testamento en general, y después, y además, encontramos testamentos especiales. Quiero que presten mucha atención acá, pues estas formas de testamento hoy en día también se encuentran en gran medida presentes, ¿no? Son muy parecidos a testamento abierto, testamento cerrado. Ya van a notar estas similitudes cuando nos toque revisar los mismos. Entonces había en tiempos de Justiniano 2 testamentos primordialmente, ¿no? El testamentum privatum y el testamentum publicum. El testamentum privatum era otorgado ante 7 testigos masculinos. Podía ser alógrafo, es decir, o allógrafo, ¿no? Que es similar a hológrafo, un pliego no escrito del puño y letra del testador. O también podía ser hológrafo, perdón, del puño y letra del testador, ¿no? Entonces, podría ser alógrafo o hológrafo. También encontramos el testamentum publicum. Este puede ser de 2 formas, dependiendo de la autoridad ante la cual se otorgaba. Podría haber sido en su momento judicial o municipal. También podía ser oral o escrito. Finalmente, en tiempos del derecho justinianeo, se conocían los testamentos especiales. Entre los testamentos especiales encontramos nuevamente el testamento militar que se daba en tiempos de guerra,
el testamento otorgado en tiempos de peste, en tiempo de enfermedad grave, siendo innecesaria la concurrencia de testigos. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en tiempos de nuestra pandemia, los testamentos han tenido que cumplir, ¿no? De esta pandemia que todavía seguimos viviendo, los testamentos todavía exigían estos requisitos. Entonces, ahí ha habido cierta inconsistencia entre, entre las formas de testamento, ¿cómo diríamos? Abierto y cerrado y la pandemia. Pero vamos a ver que hay una forma específica para casos similares a este testamento en tiempo de peste, ¿no? Y es que al final, si es que estamos amenazados bajo una enfermedad contagiosa y peligrosa que genera la, la posibilidad de morir, no sería justo que se nos exijan las mismas formalidades, ¿verdad? Que se nos exija acudir con testigos, incluso podemos contagiarnos de los testigos o contagiar a los testigos. Entonces, vamos a ver que hay regulaciones para situaciones similares. También era importante considerar el testamento del ciego, ¿no? El testamento llevado al oficial público quien lo leía ante los testigos. Entonces es importante ahí la presencia de los testigos y que la persona ciega escuche esa voluntad y que los testigos también puedan ver que efectivamente se está dando lectura a esa disposición de voluntad, ¿no? Entonces, había una segunda forma en la que el otorgante dictaba también al oficial público. El testamento del sordomudo, ¿no? Se exigía la voluntad escrita de puño y letra del testador. De otro modo, el sordomudo no podía testar, ¿no? Finalmente, encontramos el testamento de analfabetos, que se debía llevar por escrito ante 8 testigos. Y obviamente no era esta persona la que realizaba, ¿no? No era el testador el que lo realizaba, pero sí podía establecer cuál es su voluntad, ¿no? A ver, ya que hemos visto los antecedentes del testamento, veamos un poco sobre el contenido que puede llegar a tener el mismo. El testamento es considerado ante todo como escritura y como un documento, ¿no? Un medio de expresión de última voluntad del causante. Tiene eficacia probatoria de la escritura privada y pública. Contiene disposiciones con proyección para después de la muerte del testador y puede contener, según lo previsto por el artículo 1112 del Código Civil, disposiciones o cuestiones de carácter patrimonial y extrapatrimonial. Entonces, estimados estudiantes, el testamento no debe tener exclusivamente disposiciones patrimoniales, ¿no? El testador puede darle un contenido patrimonial. Messineo nos dirá que es un medio de atribución patrimonial que opera mediante la institución de heredero o a la atribución del legado. Las disposiciones del testador van dirigidas a la transmisión de sus bienes apreciables en dinero que favorecerán a los instituidos como sucesores o legatarios. Por ejemplo, la situación del premio Nobel, ¿no? Es muy parecida. Uno puede disponer de qué manera puede favorecer a ciertas personas. Entonces, Alfred Nobel, por ejemplo, ha decidido que su patrimonio tenga como destino también otorgar ciertos premios a ciertas personas que contribuyan, ¿no? Que contribuyan a la humanidad. El testador también puede darle un contenido extrapatrimonial. Se refiere a la función autónoma de vínculos de algunas declaraciones de última voluntad con carácter no patrimonial. El contenido puede ser del más diverso. Mediante un testamento, por ejemplo, se puede realizar el reconocimiento de un hijo, se puede designar tutores, para incapaces.
Se puede fijar el modo en la que tiene que realizarse la educación de los hijos también, ¿no? Se puede decir, yo quisiera que se eduque de esta manera a mi hijo menor de edad, entonces hay esa posibilidad. Se puede reconocer a un hijo en una relación extramatrimonial. Se puede rehabilitar al indigno, eso que habíamos estudiado cuando analizábamos la figura de la indignidad, ¿no? Hemos visto que el indigno puede ser rehabilitado. Se puede dar normas funerarias también, se puede decir de qué manera quiere que se realicen ciertas ceremonias, el de cuyo, o bueno, el testador. Se puede revocar un testamento anterior también, ¿no? Mediante el último testamento. Entonces, como pueden ver, estimados estudiantes, hay diferentes posibilidades eh, en el contenido del testamento. Ya para ir finalizando nuestra clase del día de hoy, hablemos de las características que tiene el testamento. El testamento tiene como esencia la declaración espontánea de la voluntad del testador, en primer lugar, de donde resulta ser negocio jurídico consecuentemente de libre determinación del autor. Y tiene las siguientes características. En primer lugar, el testamento es unilateral. Solo requiere la voluntad del testador para producir efectos jurídicos de carácter patrimonial o no patrimonial, los que él crea necesarios, ¿no? Modifica, entonces, esto puede crear, modificar o extinguir ciertas situaciones jurídicas de aquellos, de los legatarios, ¿no? En el caso de crear o modificar. Eh, es un negocio jurídico a título gratuito, ¿no? ¿Por qué es de título gratuito? Porque no se recibe contraprestación alguna cuando se realiza la transmisión patrimonial, ¿no? Es un negocio jurídico a título gratuito, pues el causante no recibe ningún equivalente o compensación. Entonces es unilateral y además es gratuito. Es un acto de última voluntad esencialmente revocable y modificable. Entonces, reiteramos, ¿no?, lo que ya habíamos manifestado. Se rige por el principio de libertad testamentaria. Este principio atribuye al otorgante la posibilidad de expresar verdaderamente su última voluntad. Puede modificar las propias disposiciones cuantas veces le plazca. Es un acto personalísimo. Es una obra exclusiva del testador para ser fiel y auténtico reflejo de su voluntad. No se puede testar por encargo, ni estar al arbitrio de un tercero. Solo puede tener un autor. Eso es muy importante. Entonces no hay esa posibilidad de que alguien haga mi testamento por mí, ¿no? Yo no puedo decirle, házmelo mi testamento a alguien más. Es un acto personalísimo. Tampoco los terceros deberían inmiscuirse en la voluntad del testador. Es un acto unipersonal. Tiene que ser otorgado por una sola persona. No existe esa posibilidad, reiteramos, de que haya testamentos colectivos, ¿no? No se admite que dos o más personas expresen su última voluntad en el mismo testamento. Es también unilateral, pues basta una sola declaración de voluntad para perfeccionarlo, ¿ya? Es una declaración de última voluntad, solo surte efectos a la muerte del testador, debe tener un contenido lícito y posible, moral y enteramente realizable. Eso es muy importante, pues, por ejemplo, vamos a ver que eh, las condiciones que resulten imposibles, por ejemplo, se pueden considerar como no puestas en el testamento. Tiene que reunir las condiciones de formalidad y solemnidad para producir sus efectos jurídicos y para que no sea declarado nulo con posterioridad. El testamento tiene varias formalidades y el incumplimiento de una de ellas puede conllevar su nulidad. Eso es algo que debemos tomar muy en cuenta.
Em, Tal como hemos manifestado hace un instante, hay una prohibición sobre conjunción o mancomunidad testamentaria. El artículo 1114 del Código Civil Boliviano establece que el testamento es un acto unipersonal. No pueden testar en un mismo documento dos o más personas, ni en beneficio recíproco, ni en favor de un tercero. ¿Ya? Entonces no hay esa posibilidad de que sea un contrato, que se haga en un formato de contrato, por ejemplo, ¿no? No puede haber dos voluntades en un testamento. Se evidencia entonces una prohibición para otorgar un testamento conjunto. Esta prohibición se refiere a la figura jurídica que antiguamente se conocía como testamentos mancomunados, mutuos o de hermandad, hecho por varias personas en el mismo acto, aspecto que hoy en día resulta inaceptable. El fundamento de este impedimento, y aquí este es un aspecto muy importante que además eh, justifica también las formalidades con que se cumple el testamento. El fundamento consiste en el hecho de que el testamento conjunto podría dar lugar a maniobras destinadas a captar la herencia en forma recíproca o que limite el principio de libertad de revocar o modificar hasta la muerte las cláusulas testamentarias. Si son varias las personas que pudieran, si fueran varias las personas que van a testar, entonces estaríamos ante una posible eh, limitación de la voluntad entre ellas, ¿no? Limitación de las voluntades entre ellas, por lo cual no existiría una declaración auténtica de la voluntad del testador, ¿no? Ya para concluir, hablemos de la interpretación de las disposiciones testamentarias. El término interpretar significa, perdón, explicar el sentido de algo que no está expresado claramente. Significa aclaración o exposición en el sentido de una cosa o de un texto incompleto, oscuro o dudoso. El testamento, ya que es un acto humano, también puede presentar imprecisiones, ¿no? Defectos en su redacción, con la utilización de palabras o términos que no sean muy comunes o que sean poco usuales. También puede carecer de signos gramaticales o de puntuación, ¿no? Eh, Puede haber entonces ciertos errores que lleven a la ambigüedad inclusive, ¿no? El problema de su interpretación puede suscitarse cuando las disposiciones son oscuras, ambiguas, inexpresivas, contradictorias o incompletas. La interpretación de las disposiciones testamentarias procede con posterioridad a la apertura de la sucesión. La ley nos establece dos formas para interpretar los testamentos. En primer lugar, las disposiciones testamentarias se entenderán según su expreso sentido literal, o sea, según el contexto de su redacción, analizando cada una de sus palabras, tratando de desentrañar el genuino pensamiento del testador, aplicando las reglas de la sana crítica al elemento material en que la voluntad debe descubrirse. Entonces, serán las palabras, en primer lugar, las que nos ayuden a comprender qué es lo que efectivamente ha querido el testador. En caso de duda, la interpretación se va a ajustar a lo que resulte más conforme con la intención o voluntad del testador al tenor del testamento en el marco de la ley. Para esto se recurre incluso a modismos o adjetivos corrientes en el léxico común empleado por el otorgante. Entonces, cuando exista cierta duda, lo que se va a buscar esa interpretación conforme a la intención, pero al tenor del testamento, conforme a lo que la ley en realidad permita, ¿no? Esas son dos formas mediante las cuales nosotros vamos a poder realizar la interpretación del testamento. Ya para finalizar nuestra clase del día de hoy, hablemos de la función limitativa del testamento. Las disposiciones testamentarias que contengan enunciaciones contrarias
de derecho, o sea, en contraposición a disposiciones legales, eh, pueden darse de diferentes formas, ¿no? Puede ser que lesionen la legítima en primer lugar. Puede ser que excluyan a herederos forzosos, aspecto que no es posible, como ya hemos visto. Solo se puede excluir a un heredero forzoso cuando concurran las causas establecidas por la ley, no por el arbitrio del testador. Puede suceder también que haya disposiciones que impongan condiciones ilícitas o imposibles. Estimados estudiantes, quiero que se tenga muy claro esto. Cuando existen ciertas disposiciones en este sentido, es decir, contrarias a la ley, estas no van a surtir ningún efecto jurídico, no van a surtir efecto jurídico alguno, y van a ser consideradas como no puestas, como si las mismas nunca hubiesen formado parte del testamento. El artículo 1117 del Código Civil prevé que las disposiciones contrarias a derecho no surten efecto alguno, sin que por eso invaliden las que estén adecuadas y encuadradas a la ley. ¿Qué significa? Que si hay una disposición testamentaria contraria a la ley, eso no va a determinar la nulidad del resto de las disposiciones. ¿Me entienden? Las disposiciones que están encuadradas a lo que la ley determina van a ser válidas de todos modos. Entonces, estimados estudiantes, debemos tomar muy en cuenta estos aspectos. Ya en nuestra siguiente clase nos tocará analizar la capacidad para testar y para recibir por testamento. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Hasta acá nuestra sesión de Zoom del día de hoy. En caso de tener consultas, estoy atento mediante, el día de hoy a cualquier consulta que tengan. También pueden acudir a nuestro foro de consultas o finalmente pueden realizar las preguntas que gusten en nuestra sesión presencial. Hasta acá nuestra grabación del día de hoy. Muchas gracias por su atención.